Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el domingo de la tercera semana del tiempo ordinario y estamos hoy celebrando también el día de la Sagrada Escritura, de la Sagrada Biblia, como su santidad el Papa Francisco hace 5 años lo decretó. Ya llevamos 5 añitos celebrando este tercer domingo del tiempo ordinario, el día de la palabra del Señor. Marcos capítulo 1 versículos 14 al 20. Va a quedar con el versículo 15, frase intermedia o fracción intermedia. Mire cómo dice el versículo 15. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y se ha acercado el reino de Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Marcos, como ya hemos dicho, es el Evangelio más conocido como el Evangelio de la Justicia, porque narra la autoridad de Jesús, narra la acción pedagógica de Pedro, la acción catequética de Pedro con diferentes comunidades cristianas, pero narra la acción de la autoridad de Jesús. Por eso es el Evangelio de la Justicia, porque muestra a un Dios hecho carne con la autoridad sobre todas las cosas, absolutamente sobre todas las cosas. Y por eso hoy me quedo con este versículo 15, fracción intermedia, sobre todo porque nos da a entender muchas cosas importantes, en especial cuando uno toma este fragmento en griego, el texto original del primer siglo, uno se va dando cuenta por qué o cuál es la condición esencial para ser discípulo de Jesús, porque después de esto viene el llamamiento de Pedro, o sea, Simón, Andrés, Santiago y Juan. Y como lo dice, pues obviamente, pues un gran pues estudioso de la Sagrada Escritura, que pues nos dejan claro, pues obviamente su acción metodológica, Aristófanes, con respecto al nombre de Simón en hebreo, Simeón, pues obviamente en tipo semítico, y al mismo tiempo Andrí, como se dice en el texto original, Andrea, ¿verdad? Andrés, obviamente en término viril, un sentido viril, pues nos está expresando claramente lo que Jesús hacía y por qué Jesús los escogía. Primeramente hay que sacarnos de nuestra cabeza, esa idea de que los discípulos de Jesús eran pobres, o sea, pobres no, gente de escasos recursos. Hay que sacarnos eso de nuestra cabeza. Eran gente de clase media, era gente que tenía sus buenos recursos, su economía más o menos estable, eran empresarios, era gente normal, común y corriente, sin tocar el grado de recursos cero, o sea, de vivir en la pobreza extrema, no, ni pobreza tampoco, porque eran empresarios. Hay que sacarse uno esa idea de la cabeza. Claro, con necesidad y todo como todos, pero no eran paupérrimos. Como algunos dejan expresar. Como algunos dicen, ay, es que eran todos pobres. No, mentiras, ¿cuál es que pobres? ¿Qué es lo que hace que ellos respondan a la llamada de Jesús? La coherencia de Jesús y el amor expresado, la bondad de Jesús hacia ellos. Eso es lo que hace que ellos respondan al llamado de Jesús. Y por eso hoy Marcos, a través de la acción de Pedro, informativa de Pedro, nos enseña qué hay que hacer para seguir a Jesús. Y mire, ya lo hemos dicho en español. Ahora mire cómo dice el texto original en griego. Obviamente el griego del primer siglo, que es bastante, pues obviamente es difícil, pero sobre todo hay una fracción que hay que tener muy en cuenta en este caso. Dice así, de esta forma: Kai legos outhis, peploroetaiai, o kairos kai ugiaiai, o basileas ouseus, metabioseiai. Ahí está, metabioseiai, que ahí son sous evangelioides. Ahí está el complejo del griego del primer siglo, que nos permite, quiere decir identificar que este mundo, o tener conciencia de que este mundo no es nuestro, que por encima de este mundo está un mundo que está fuera del alcance de nuestros sentidos, y que solamente lo podemos alcanzar a través de Jesús, y que para tener o poder alcanzar ese mundo a través de Jesús hay una sola condición, esta, mesa no dice que. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener compunción de corazón, como dicen los grandes doctores en teología espiritual. No soy doctor en teología espiritual, pero esos doctores dicen la famosa teología espiritual, que la compunción de corazón, el dolor de nuestros pecados por haber ofendido a Cristo, por haberlo ofendido, que nos impide, que en sí mismo nos impide experimentar el amor de Dios, que nos lleva hacia el más allá, o sea, que nos lleva hacia el mundo que ustedes y yo no podemos ver. Y por eso me gusta mucho el librito que obviamente tradujo un monje obviamente alemán, con respecto a
a lo que se llama la imitación de Cristo de Tomás de Kempis, el monje Angentenberger, obviamente alemán, traducido pues el alemán de Kempis, que no era pues un alemán así como muy bien hablado, pero sin embargo él lo tradujo al latín, primeramente al alemán y después al latín, después ya entre diferentes lenguas. Pero mire cómo dice el capítulo primero, el versículo, llamémoslo así, o el fragmento 4, la última parte, dice: procura pues despegar el corazón del amor a lo visible y apegarlo a lo invisible, porque los que siguen las inclinaciones sensuales manchan su conciencia y pierden la gracia de Dios. Lo repito, procura pues despegar el corazón del amor a lo visible y apegarlo a lo invisible. ¿Qué dice el Evangelio el día de hoy? Porque los que siguen las inclinaciones sensuales manchan su conciencia y pierden la gracia de Dios. ¿Qué dice el Evangelio de hoy? En griego, que dice Mesa 96, que ustedes y yo no tenemos que estar afianzados en este mundo. No, que si usted quiere seguir a Jesús, Jesús nos muestra la realidad eterna. Que para alcanzar esa realidad eterna tenemos que tener compunción de corazón, saber que hemos pecado, saber que hemos dañado la relación con Dios, y que entonces por esa misma de haber dañado la relación con Dios, podemos estar exentos o podemos estar excluidos de no entrar al reino que dice Jesús. Es para uno ponerse a pensar. Y entonces ahí viene la pregunta clave. ¿Ustedes y yo somos discípulos de Jesús? ¿Ustedes y yo nos consideramos discípulos de Jesús? Algunos dirán, sí, yo soy discípulo de Jesús. ¿Qué tal? Miren, la eximia, excelsa discípula de Jesús, María Santísima. Nunca tuvo pecado, claro está. Pero fue excelente, la mejor discípula de todos, que nos enseña cómo seguir a Jesús con el sí de Dios. Ahora hay que preguntarnos entonces a través de María Santísima, ¿nosotros somos verdaderos discípulos de Jesús? ¿Somos verdaderos discípulos? ¿Cómo usted sabe que es verdadero discípulo de Jesús? Aquí lo dice el Evangelio y lo dice la imitación de Cristo. Separad, o no se apegue a las cosas visibles, más bien apegue su corazón a las cosas invisibles, que son la Eucaristía, los sacramentos. Basta. Por eso la iglesia insiste en una vida sacramental. Confiésese. O sea, confiésese. La iglesia le informa a usted y le dice, mire, estos son los mandamientos. Hoy un mundo tan hedonista, donde está por encima la fornicación, la lujuria, la homosexualidad. Inclusive, si usted si usted supuestamente cree, usted es mujer, y cree que por tener un hijo entonces se perjudica, entonces vaya, aborte, consuma droga, consuma licor para que supuestamente esté feliz. Y es un engaño total, porque en realidad detrás de eso no hay felicidad. No hay felicidad. Entonces usted póngase a pensar, hay muchas cosas que tiene que uno poner a pensar con respecto a que al llamamiento de Jesús, al llamamiento de Jesús. Y llamó Jesús a sus discípulos. Jesús nos está llamando a ustedes y a mí a cada instante. ¿Qué es lo que simplemente Él necesita? Que inclusive Él nos lo da, que nos dé el arrepentimiento de nuestros pecados. Que usted realmente sienta dolor de los pecados, porque sabe, como dice el Evangelio de hoy en griego, Mesa 96 que hay, o sea, quiere decir que se está usted colocando en riesgo su salvación, y por tanto está usted colocando en riesgo estar con Jesús eternamente. O sea, si usted no se arrepiente de sus pecados, no se confiesa ante un sacerdote, pues obviamente no va a poder tener ese acceso a la salvación. Porque hoy en día la gente dice, ay no, que yo soy misericordioso. Sí, yo no estoy diciendo que no, pero también está la justicia divina, que ni siquiera es justicia, porque también es misericordia, porque cuando la persona se muere, del cúmulo de sus actos, le van a decir para dónde se va a ir. Entonces, si usted ha acumulado pecado, como dice eso ya es teología espiritual, que no soy teólogo espiritual, no soy doctor en teología espiritual, pero la acumulación de actos, obviamente la gracia actual, la gracia habitual, obviamente pues no va a estar en usted. Entonces, como va a estar usted, entonces usted se lleva su tiestazo y dice, ay, es que yo soy misericordioso. Vaya a ver, no es que usted va a recibir de acuerdo a lo que usted haya hecho. Y si usted se apega a lo invisible, a la Eucaristía, a los sacramentos, a la adoración al Santísimo, al Rosario, lo que usted no puede ver, pues sus sentidos van menguando. Usted deja de ser un hombre tan sensual, y se vuelve más un hombre espiritual. Pero ojo, no confunda lo espiritual con otras cosas que venden Nueva Era y Ángeles, pues cosas, no, lo que la iglesia ha enseñado, porque la iglesia es la portadora de la salvación. Esta iglesia no la salvus,
Eso es un dogma de fe por sí, si no sabía, un dogma de fe. Entonces, pilas con esto y preguntemos, hoy terminamos con esta pregunta. ¿Ustedes y yo somos verdaderos discípulos de Jesús? ¿Cómo sabemos ustedes y yo si somos verdaderos discípulos de Jesús? Si sentimos dolor por nuestros pecados, si sentimos dolor por haber ofendido a Dios y sobre todo que además de ofender a Dios, nos perjudicamos. Dios los bendiga. Dispensable, Santo Eucaristía, Santo Rosario, Vital Santísimo, horas de caridad y confesión. Que esté muy bien. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. No se lo olvide, pregúntese, ¿usted es discípulo de Jesús? Ahí tiene la clave para preguntarse si es verdadero discípulo de Jesús. Dios los bendiga, que esté muy bien.